Bien, amigos, la presencia de dos médicos invitados de ese nivel, doctor Francisco Benzi y nuestro querido amigo el doctor Domingo Guerra Pimentel, especialista en células madres, con quien vamos a conversar, se debe a que tienen algunas cosas en común. Son dos especialidades diferentes, pero en el caso de ambos, son médicos que solamente hacen medicina privada. Y segundo, tienen un elemento que es por lo cual nosotros leímos el comunicado de la presidenta del Colegio Médico en Santiago. Y se trata de que cuando un médico ejerce una especialidad que necesita tiempo, que no es como por ejemplo una herida que se sutura, no es eso, o una extracción de un apéndice de un cirujano y punto, sino un proceso. En el caso del doctor Benz, rehabilitación física, tiempo, y células madres, tiempo, y a veces mucho tiempo. Doctor, le damos la bienvenida al doctor Domingo Guerra. Y esos pacientes que piensan que en la aplicación de células madre o de rehabilitación física hay una varita mágica que con una consulta y un pago a una consulta se pueden comenzar a ver resultados. Y a veces hasta se detracta al médico pensando en que a pesar de que se le advierte que es un proceso, esperan el milagro. Realmente ese comunicado de Santiago, ¿cómo usted lo ve en el ejercicio de la medicina? En primer lugar, gracias por participar en este eminente programa, que es una función vital para la economía, la sociedad, la cultura y también para la ciencia, sobre todo la ciencia médica que tanto se debate aquí. Entonces, usted se refiere a la ley que se ha lanzado ahora para declarar los médicos como criminales en la parte cuando hay fallas médicas. Bueno, el término legal luce ilegal ante todo. Es algo represivo y también injusto. El problema son las consecuencias que puede traer. Porque en Estados Unidos, bueno, nosotros hemos visto pacientes que han muerto en sala de cirugía de Estados Unidos en condiciones de gravedad, pero que no tienen el diagnóstico. Y mientras no establecen ese diagnóstico, normalmente el médico no procede porque tiene miedo a la demanda. Así que si aquí se establece esto como un principio legal, lo normal es que muchos pacientes van a tener que dejarse de atender. Pero también el médico dominicano tiene una característica. Está operando, por ejemplo, una histerectomía y ve que el apéndice está inflamada y dice, déjame sacar el apéndice porque esto le va a causar problema al paciente. Obviamente que esas cosas ya no se podrán hacer y además las repercusiones van a ser de tipo social, médico y económico. ¿Por qué te digo económico? Porque el médico ya va a tener más demanda, va a tener más problemas con los abogados y va a tener que protegerse mejor. Entonces tiene que protegerse ante la ley y protegerse ante el paciente. Normalmente nosotros operamos pacientes graves y esa era mi deleite, poder salvar pacientes que estaban en condiciones críticas y que no tenían alternativas. Ahora los médicos jóvenes no van a entrar en esa situación porque dicen, yo puedo perderme ese cuatro, pero no solo eso, yo puedo durar 3 años preso sin ningún crimen que haya cometido, solo porque la ley me está condenando. Es decir que
es fácil ver, por ejemplo, aquí te exigen que tú tengas una licencia para recetar un diazepam. Bien. Pero la gente sabe quiénes son los que venden drogas. Bien. Doctor, nosotros nos sentimos muy, no solidarios, pero muy cerca del ejercicio de la especialidad del doctor Guerra en La Vega, porque conocemos el proceso y conocemos la especialidad. Sí. No es una fórmula mágica, pero tiene algo, y es la pregunta más importante para mí, y es el médico como crítico por ignorancia de su especialidad. No es el caso de rehabilitación física, es el caso de que el proceso de células madre está en evolución constantemente. Todos los días hay cosas nuevas y muchos Correcto. médicos no tienen la actualización que necesita y se dedican a veces a detractar tratamientos que hacen los que hacen esa especialidad. Entonces, yo le quiero preguntar, el médico en términos generales, el que no Sí. se especializa en células madre, ¿hasta dónde tiene que tener conocimiento de que es una especialidad en evolución constante? Perfecto. Normalmente ahora la terapia ha crecido demasiado, porque ya el cultivo de piel para gente que ha perdido la piel, quemaduras, es una realidad y nosotros pensamos pronto tenerlo. El reemplazo de huesos también es algo muy importante. Nosotros tuvimos un paciente que le faltaban como 10 centímetros de hueso. Del hueso, de la pierna. Le pusimos célula madre y en un mes generó el hueso. Se veía el cartílago formado. ¿Qué edad tenía? 60 y pico de años. ¿De 60 años? Sí, porque las células madre se pueden activar. Normalmente se activan 2 veces. Nosotros la activamos 4 veces y la volvemos más funcional. Siempre no actúan. Ese fue un caso, ¿verdad, doctor? La mayoría, hemos tenido otros casos donde ¿Y cuál es el origen de esa deficiencia de...? un accidente de motor con fractura conminuta, varios fragmentos que no pegaron, se infectó y hubo que extirpar esa parte. ¿Qué tiempo tardó en recuperar este tejido óseo? No, ya al mes, el paciente a los 3 meses ya andaba caminando. Es decir, que eso tiene una capacidad de regeneración que es más o menos rápida. Es muy rápida si se compara con los métodos tradicionales. Doctor, Lo otro en cuanto a los avances, que sí, ya el parches creado para cubrir defectos vasculares. Es decir, que si una persona tiene un problema ya en la arteria coronaria, se fabrica un parche y se le cubre el defecto y esa persona puede volver a recircular su corazón. Sí, pero acuérdese sí, que la coronaria puede ser por oclusión de algún tipo de elemento, grasa. Tenemos varias maneras de... Sí, porque la angiogénesis, que es la circulación a nivel del tejido, pero la microcirculación es la que determina la oxigenación y la nutrición del tejido. Entonces, si logramos una angiogénesis generalizada, el paciente va a volver a tener una función cardíaca normal o casi normal. Y puede también reducir el grado de dilatación cardíaca. Ya hemos tenido muchos pacientes de este tipo de condición. Entre los avances también, hoy se están creando nervios para reemplazar nervios traumatizados, dañados o necróticos. Y se está produciendo músculo también para producir tejidos o reemplazar tejidos donde se ha dañado. Es decir, que el avance va muy rápido y además de eso tenemos los señalizadores celulares, que es de suma importancia. Sin señalizador las células pueden trabajar,
pero el trabajo es muy deficiente. Con señalizadores se fortalece la acción de regeneración celular, pero se aumenta la proliferación, la diferenciación y la migración celular, de tal manera que la recuperación es más completa. Célula madre no es que es malo, es que no es completo, pero lo señalizamos con péptidos. Bien. Doctor, Michelle quiere saber si hay alguna relación de esos medicamentos nuevos. ¿Ha tenido el tiempo usted de revisar los efectos, como el famoso Ozempic, que es el que se usa ¿para qué? Para reducir de peso. Para peso, azúcar. Y azúcar también. Se habla de que pierde mucha masa muscular y que se puede rehabilitar con células madre. Hay varias formas de lograr la rehabilitación. ¿Rehabilitar qué? La masa muscular. La masa muscular, sí. Bueno, uno de ellos que usamos es la hormona de crecimiento, la IGF-1, ayuda mucho a estimular las células satelitales del músculo, y esto crea nuevos músculos, nuevas fibras, pero también te desarrolla la fibra que ya tiene el paciente. Y lo importante de todo esto es que te da un 80% más de fibras musculares. Esto quiere decir que tú vas a tener mucha más fuerza que la que tenía anteriormente. Bien. Siempre y cuando se use adecuadamente. Bien. Doctor, realmente es una consulta gratis que le voy a hacer en el aire, Sí. que tiene que ver con la edad. Realmente el deseo de rejuvenecer sin enfermedad ninguna ni síntomas, solamente aquellas cosas que fisiológicamente la persona de cierta edad tiene limitaciones, pero el médico que aplica células madre recibe personas, no pacientes, personas que entienden que las células madres rejuvenecen. Hay algo muy importante que es lo que se llama la recuenciación del ADN. Entonces, esto empezó con una doctora que descubrió que en las lombrices, cuando tú le ponías IGF-1, la lombriz duraba el doble de tiempo, resistía la desecación y te cavaba un túnel en menos de la mitad del tiempo que te lo cavaba una lombriz normal. Esa doctora es la doctora Cynthia Canyon. Lo que ella encontró es que la lombriz te duraba un 40%, por lo menos un 40% más de vida que lo que duraba la lombriz normal. Y descubrió que esos eran los llamados genes de la juventud. Era el DAF2 en la lombriz. Bien. En el ser humano, esos genes se llaman familia FOXO. Bien. Es una familia integrada por 5 miembros y que cuando tú actives esos genes, tú vas a tener telómeros más largos, que implica que tiene menos enfermedades, pero va a tener resecuenciación del ADN y va a tener lo que se llama la activación del proteoma. Bien. ¿Qué es el proteoma? Es lo que controla la proteína de nuestro cuerpo. Esas proteínas se van envejeciendo porque son plegas. Justamente, Sí. doctor, si un paciente diabético va al endocrinólogo, el examen por excelencia es la glicemia. Y si un paciente con anemia va al hematólogo, el hemograma es básico. En el que aplica células madre, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio previos que le hace usted a su paciente de primera visita? Primero hay que saber que vamos a tratar un paciente los controles. múltiples problemas, porque la edad trae lo que se llama el estrés oxidativo, que te va a dañar muchas mitocondrias, entonces te va a dañar muchos órganos. Nosotros le hacemos 60 y pico de análisis para tener un concepto de cómo está el metabolismo del paciente. Y además le hacemos varias resonancias, porque una persona puede estar hablando bien hoy
y dentro de 6 meses empezar con un déficit muy fuerte. El problema es anticipar la situación del paciente. Si el paciente tiene atrofia cerebral, tú tienes que tratar ese problema antes de que empiecen las manifestaciones. Pero también hoy hay respuesta para aquellos pacientes que ya tienen manifestaciones cerebrales. Hay que reconstruir los núcleos basales. Entonces, sin una resonancia magnética tú no puedes tener una idea de lo que tú vas a hacer. Tú tienes que tener también cómo está funcionando su tiroides. Porque con el envejecimiento, todas las glándulas empiezan a bajar su actividad. La testosterona empieza a bajar mucho a partir de los 50 años. Entonces hay que reconstruir los testículos o los ovarios para que esta situación se pueda corregir. El hígado normalmente ya acumula cierta grasa o cierta fibrosis. Y la inflamación normal de la persona adulta. Entonces con estos pacientes usamos medicamento antisenescente. Las células madre te pueden resecuenciar el ADN hasta cierto límite, pero no lo resecuencian totalmente. Nosotros le ponemos un péptido Foso 4 DRI, que es el mejor antisenescente. Te va a mejorar todo, va a aumentar todo tu colágeno. Las arterias, el 40% de la población muere por problemas cardiovasculares. Por eso estos pacientes pueden durar hasta 20 años más, porque su sistema cardiovascular se va otra vez a rejuvenecer. Entonces van a hacer lo que se llama complianza en las arterias, que es que con el tiempo se pierde la elasticidad. Cuando el corazón se contrae, las arterias hacen esto, se dilatan sin aumentar la presión. Eso se llama complianza. Eso se pierde con la edad. Bien. Con el tratamiento vuelven las arterias y así el 40% de la población que iba a morir por esta condición, bien, normalmente se les extiende su periodo de vida. En esa misma línea, doctor, no es su caso, pero algunos piensan que siempre unas células madre, primero que no tiene contraindicaciones y segundo, que siempre produce algún tipo de beneficio. Existe la posibilidad de que un paciente, una persona que vaya a un médico buscando algo, se diga, mire, no procede la aplicación de células en su caso. ¿Existe algún caso en que se diga, mire, en el caso suyo, de negarle, decirle, mire, correcto, no gaste su dinero y no en ese caso? ¿Existe esa posibilidad? Sí, correcto. Normalmente las personas que tienen cáncer, que tienen una predisposición o que tienen los marcadores tumorales elevados. ¿Qué es eso? Los marcadores tumorales son ciertos análisis. Por ejemplo, uno se llama CA125, que te indica a ti de un cáncer gastrointestinal, que podría darte o podría tenerlo. Entonces le hacemos todos los marcadores tumorales para saber que este paciente no tiene tendencia a desarrollar cáncer, porque todos los péptidos son factores de crecimiento. Entonces, si tú a este paciente le pones péptido... ¿Qué es un péptido? Péptido, hoy en día se están usando péptidos ya de forma casi caótica en los medios. Se viene anunciando mucho el uso de péptidos y normalmente los péptidos son sustancias, nanopartículas, muchas de ellas, con acción fisiológica muy intensa y con pocos efectos secundarios. ¿Eso es semaglutide, terceplatide? Eso es un péptido también. ¿Qué cosa? El Ozempic, Mounjaro y la nueva, o sea, la evolución de ese tipo de medicamentos. Sí, son los GLP. Se habla de que el último, del último tiene inclusive la rejuvenecimiento, el anti-aging. Todos ayudan al anti-aging porque al evitar la glucosa y los carbohidratos, evitan la mayor formación de radicales libres. Bien, doctor. Que son los que producen la inflamación. Doctor, y lo que producen los
daños mitocondriales. A pesar de que tenemos ya muchos programas y las mismas preguntas siempre, el público no es el mismo. Correcto, sí. Inclusive hay gente que nacieron después de que usted y yo comenzamos a conversar. Sí. Y yo le quiero preguntar, realmente, ¿cuáles son los casos que su experiencia, ya usted tiene más de 10 o 12 años haciendo células madre? 25 años. Bueno, 25. Sí. De que realmente tiene constancia de enfermedades que reciben beneficios con la aplicación que ya no tiene ninguna duda. Sí. ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, la diabetes es una de las enfermedades que responde mejor. ¿Prevención o tratamiento? Debo decirle que para el año 35 se espera que la mayor parte de pacientes que tratemos de regeneración sea de prevención y no de tratamiento. Porque lo que andamos buscando es superar la calidad humana, optimizar las funciones del organismo para que ese organismo enferme mucho menos. Entonces la mejor forma es dárselo preventivamente. Pero que ahora mismo lo que tenemos son pacientes con problemas demasiado avanzados. Porque tenemos un medio cultural que la gente no busca remedio hasta que la enfermedad no ha avanzado mucho en términos generales. Bien, doctor. El Alzheimer es otra enfermedad también el Alzheimer, que responde bastante bien. ¿Parkinson o Alzheimer? Las dos cosas. El Parkinson también. Enfermedades neurológicas. Hemos tenido pacientes con 9 infartos cardíacos. Le hemos puesto en el periósteo de la quinta costilla sin peligro de mortalidad. Se me ocurre, si hay Alzheimer y Parkinson. ¿En los ACV puede mejorar un poco? No, mejora bastante porque tenemos varios péptidos dirigidos para causar un crecimiento de la vascularidad llamado angiogénesis. Hay varios factores. Entonces tenemos uno que es el Besuyen, es algo que remodela otra vez los vasos sanguíneos y los restablece. Así que un paciente, bueno, hemos tenido pacientes con cerebro borrado por accidentes cerebrovasculares 10 años. En 10 años ninguna universidad americana te lo coge, porque dicen no tiene forma de recuperarse. Bien. Sin embargo, nosotros usamos una técnica distinta. Como usamos célula madre fresca de médula ósea, tiene una célula llamada fibrinolíticas que destruyen la fibrosis. Pero también usamos péptidos que destruyen la fibrosis y también usamos un medicamento llamado colchicina que también te destruye la fibrosis. Porque la fibrosis no deja que las células se implanten. Entonces, si tú le pones células nerviosas a este paciente, tú no vas a tener recuperación. Pero si quita la fibrosis, inmediatamente empieza la proliferación celular y se forma la matriz extracelular, que es la que soporta el desarrollo de las células y la formación de esos órganos que necesitan formarse de nuevo. Mucha gente no quiere tratar en público el tema de una visita que es posible que sea muy común al médico, que es la impotencia masculina. ¿Es posible que haya mucha gente buscando eso? Bueno, la impotencia tiene varios factores. Primero tiene la fibrosis, lo llamado Peyronie, tiene la displasia endotelial. ¿La fibrosis vascular? No, esa fibrosis es intersticial. Pero sí, también hay cuerpos cavernosos. También los cuerpos cavernosos se fibrosan. Pero tiene una condición llamada displasia endotelial. ¿Qué es eso? Por dentro las arterias tienen una sola capa de célula llamada endotelio. El endotelio. Con el tiempo ese endotelio va formando varias capas y el vaso se va estrechando y puede llevar menos sangre. ¿En esos casos mejora? Sí, porque la displasia se corrige por completo, se corrige la fibrosis, los isquios cavernosos y los
aumenta la circulación. Aumenta la circulación en los isquios cavernosos también, en los cuerpos cavernosos, porque solamente se pone en los cuerpos cavernosos. Sin embargo, tiene que ponerlo en la fascia, porque la fascia se fibrosa, tiene que ponerlo intersticial, tiene que ponerlo en los cuerpos cavernosos, tiene que ponerlo en el ligamento suspensorio, que también tiene una función importante, y tiene que ponerlo en los isquios cavernosos también, que van lateral a un hueso llamado isquio, por eso se llama isquio cavernoso. Entonces, si solo lo pone, que es lo normal, en los cuerpos cavernosos mejora. Doctor Guerra. Pero si lo pone en estas otras 5 áreas, bien, que también tienen que ver con la función, va a mejorar mucho más. Bien, doctor Guerra, la época hace que las personas de mucha edad no consigan trabajo fácil. Y hay 2 razones por las que la gente quiere mejorar su aspecto. O trabajo, o las mujeres quieren verse bien. Sí. Es natural, y los hombres también. Pregunta, en el aspecto exterior, en la piel, por ejemplo, las células madres pueden tener no un rejuvenecimiento, sino una detención del envejecimiento. Bueno, ahora estamos usando varios factores de crecimiento y estamos usando los exosomas. ¿Los? Exosomas. ¿Qué es eso? Las exosomas son partículas, vesículas que producen la célula madre. Lo produce la sangre y, entre otras cosas, somos los primeros en producir exosomas de médula ósea. Así que es un gran privilegio para nosotros ser pioneros en esa área. Los exosomas son mejor, por ejemplo, que la hormona de crecimiento, para poner una comparación. Rejuvenecen de una forma más intensa y más sostenida. Entonces, cuando tú lo pones en la piel, el colágeno va a aumentar en la piel, va a aumentar las fibras elásticas, la turgencia, que es la contractibilidad de la piel, va a mejorar mucho, pero además de eso, el epitelio se va a renovar. Bien. Y las manchas normalmente tienen una tendencia a desaparecer, al igual que las irregularidades, y la línea de expresión también desaparece. Doctor, mire, sí. La Vega, una provincia de Santo Domingo, doctor Guerra Pimentel, que tiene su consultorio ahí, 25 años haciendo células madre. ¿Qué fue lo que produjo un reconocimiento en otro país que usted hizo ahí y que allá repercutió? Bueno, primero déjame decirte que eso surgió de un médico peruano, cirujano plástico, que, como decía Eugenio María de Hostos, en América Latina los grandes héroes son grandes y héroes después de muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que en los países desarrollados cualquiera crea cualquier solución a un problema y lo enarbolan demasiado para que estimule la sociedad a crear y desarrollar. Cuando tú lo haces con una persona después que murió, ya no tiene impacto. Y él dijo, esto hay que cambiarlo porque América Latina tiene que desarrollar sus valores y tenemos grande gente que se dedica a descubrir y crear soluciones a muchos problemas. Ahí está. Ahí está la premiación, sí. ¿Dónde es eso? Eso es en Lima, en Arequipa, Perú. Sí. ¿Una universidad? Sí, son 7 universidades apoyan la asociación IOSIN. Entonces ellos entienden y es muy bueno porque ha dado, primero hay una selección bastante rígida de los temas y dan las premiaciones por 2 razones: por servicio a la humanidad y por buscar soluciones a problemas. Ahí esa es la parte del listín diario que me preguntaban sobre el padre de la medicina regenerativa. Esa parte es no porque sea el primero que ha creado porque esto empezó en los años 50. Y hay varios médicos que participaron en ensayos que descubrieron el reconocimiento
de la célula madre para regenerar el cuerpo. Pero la aplicación clínica no se había dado tan fuerte como cuando nosotros empezamos a hacer la aplicación clínica. Tanto que estando en el 2015 en Barcelona, una doctora que es ingeniera de retina, la retina es otra cosa también de la que se están creando sin rechazo del propio paciente para corregir los problemas visuales. Entonces esa doctora que es ingeniera de retina e ingeniera también de córnea, me dice lo siguiente: no sé cómo tú diste el salto, porque ellos están en animales. Y nosotros mostramos pacientes con problemas de los ojos corregidos y ella se asombró. Y ella dijo, porque ellos tienen proyectos que son de 15, 20, 50 millones de euros. Entonces ella dijo, ¿y cómo es posible que en República Dominicana tú hayas hecho esto? Esto es algo que se escapa de nuestro concepto, porque lo encontraba muy grande. Entonces eso es lo que ellos hacen, ver los médicos que descubren soluciones, y yo te diría que estas soluciones empezaron con nosotros en el Gautier, con el doctor Félix María Goico, porque buscábamos a los pacientes más graves y realmente los sacábamos vivos, y él nos dio su apoyo. Otro médico que nos dio su apoyo fue el doctor Chanlate, que en paz descansen ambos médicos. José Chanlate Bike. Bike, correcto. Él era muy innovador, José Chanlate. Entonces estos premios son a la innovación. El premio que nos dieron se llama Sapiencia a la Excelencia en Salud. Es el premio mayor, porque primero ellos van llamando los premios menores. Bien. Hasta llegar al último. Y gracias a Dios fue una gran bendición del Señor, que el último fui yo. Es decir, que el Señor, hasta no solamente el premio, sino Doctor que Guerra, y es importante que este programa va reconociendo mucha gente joven, que es algo que se está planteando. Por ejemplo, hay una deportista ahora, Yulady, que se está reconociendo al Salón de la Fama. Y eso es muy bueno porque eso motiva a otros jóvenes a participar. Y lo que queremos es que haya una especie de revolución cultural. Bien. Sí. Doctor, hay algunas cosas Sí. que no se sustituye, que son la experiencia. En la experiencia suya, usted dice, gente con cáncer terminal no procede células madre. Ahora, diabetes sí. En atletas ya se ha demostrado que puede prolongar la vida del atleta, sobre todo esta gente que gana tanto, con algún tipo de células madre. ¿Cuáles son las situaciones, no hablo de enfermedades solamente, las situaciones en que usted dice, no les recomiendo que se apliquen ni que vean eso, y cuáles son las que se puede obtener cierto tipo de beneficio en aplicación de células madre? Mira, yo soy de las personas que en términos graves nunca se ha dado por vencido. Y es algo que siempre me ha caracterizado en mi práctica médica, y gracias a Dios eso me ha permitido sacar pacientes que todo el mundo decía, estos pacientes no se pueden salvar. Los pacientes con cáncer están yendo demasiado tarde, como de eso que uno dice, bueno, no me voy a meter porque el paciente, pero es difícil también tú decirle a un paciente, no te puedo ofrecer nada. Entonces, de esos pacientes, yo te diría que nosotros tenemos como un 60% de esos pacientes muy mejorados o curados, a pesar de que le decimos, no lo traigan tan tarde. Por ejemplo, ahora fue un paciente con un cáncer pancreático. Yo dije, wow, está muy avanzado, pero no tanto que no se pueda hacer. Entonces, él no ha vuelto. Lo normal es que vuelva cuando ya le digan, mira, aquí no hay forma. Entonces, cuando van, lo que le aconsejamos a los pacientes es que vayan a tiempo. Estos tratamientos, bueno, ahora mismo yo tengo una paciente con un tumor de seno, y nosotros le inyectamos en el mismo tumor
los quimioterápicos. ¿Por qué lo inyectamos en el tumor a pesar de que los quimioterápicos son tan dañinos? Porque solo se aplica en el tumor y no va a hacer daño al cuerpo entero como hacen los quimioterápicos, porque limitamos su acción a un aspecto local. Además, cuando tú lo aplicas localmente en el tumor, tú tienes mucha mayor eficacia, porque todo el medicamento está en el lugar donde se necesita que trabaje. Entonces, esto rompe los vasos sanguíneos, lanza células hacia afuera muertas ya, y esas células muertas tienen antígenos que van a estimular los glóbulos blancos de esta paciente y van a eliminar el tumor. Ya en menos de 2 meses, el tumor tiene más de un 75% eliminado. Lo que implica es que un caso porque esté avanzado no necesariamente está totalmente perdido. Ahora sí le aclaramos a la gente, mire, lo ha traído muy tarde, nosotros creemos que no hay tantas posibilidades y si no tiene los recursos suficientes no valdría la pena abordar este paciente, porque los pacientes ya muy avanzados tienen 2 cosas negativas. Una es que hay que invertir mucho y que no se consigue tanto como cuando el paciente va a tiempo. Entonces, otra cosa importante es que los pacientes con cáncer no se le pueden poner su propia célula madre, porque esas células madres tienen ya la mutación genética que le produjo el cáncer. Si tú le pones esa célula madre, lo normal es que el tumor va a crecer mucho más. Bien. Doctor, vamos a darle las gracias. Usted sabe que nunca nos despedimos porque siempre contamos con su presencia. Doctor Domingo Guerra Pimentel. Él está en La Vega. Él está en La Vega, tiene su control y todo el mundo sabe dónde está el doctor Domingo Guerra Pimentel. Gracias.